Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia, PSU, y en esta ocasión trabajaremos el fin de una época 1, en gran medida del año 1920 hasta el año 1932. La clase anterior abordamos las principales transformaciones estructurales de nuestro país a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Abordamos el proceso de modernización, el proceso de urbanización que empezó a vivir nuestro país, cómo se originó por la migración campo-ciudad del sur al centro, del centro al norte, cómo empezó a aumentar la población en la zona urbana de nuestro país y cómo se fue creciendo y expandiendo la educación tanto en el nivel urbano más que en el nivel rural. También trabajamos sus respectivas consecuencias, ¿cierto? Los problemas de la urbe por el crecimiento demográfico, las nuevas formas de sociabilidad de la clase alta y de la clase baja, y también estas nuevas creaciones artísticas que estaban criticando la hegemonía de la época, ¿cierto? Al centenario de la época y al sistema parlamentario. Entonces, los objetivos de hoy día son los siguientes. Analizar las causas del fin del parlamentarismo en nuestro país, las características también del proceso del año 1925 hasta el año 1932, conocido como el proceso de inestabilidad política en nuestro país, y por último, también conocer algunas de las principales características de la Constitución del año 1925, una de las más importantes en la historia de nuestro país. Pregunta de inicio de la clase. Bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, se redactó la Constitución de 1925, que entró en plena vigencia a partir del año 1932, cuando él asume su segundo mandato. Recuérdenlo. Uno de los objetivos que tuvo esta Carta Fundamental chilena fue la siguiente, y en estas alternativas se enumera el principal objetivo. Quiero que la respondan y al final de la clase lo vamos a comentar. Lo de hoy sería el fin del parlamentarismo, la constitución política del año 1925, principales características, el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, desde el año 1927 hasta el año 1931, conocido como la dictadura legal, recuerden eso, y también la crisis política de Chile desde el año 31 al año 32. Recuerden ese proceso de los golpes de Estado y también de las repúblicas socialistas. Tenemos en consideración entonces que el proceso parlamentarista en Chile se vivió desde el año 1891 hasta el año 1925 y que fue duramente criticado después del año 1910 por diferentes corrientes de pensamiento, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces, Alessandri llega al poder en el año 1920 con un nuevo programa de gobierno, un programa social que estaba orientado a los sectores populares y a los sectores medios, a esta clase media que estaba surgiendo de una forma muy exponencial en nuestro país. Entonces, él proponía un gobierno reformista y que fuera orientado al sector bajo de la población, un sector que había sido abandonado por la élite de la época y por los gobiernos parlamentarios, ¿cierto? Pero Alessandri tenía que gobernar bajo el parlamentarismo y el parlamentarismo le colocaba diferentes trabas al poder ejecutivo para poder llevar a la práctica las políticas públicas y sociales que Alessandri quería implementar en nuestro país. Entonces se empieza a polarizar mucho más la sociedad de la época y Alessandri se ve en una encrucijada, ¿cierto? Pugna con el sector legislativo y también tenía el apoyo del sector social bajo. Entonces el malestar social en nuestro país empieza a agudizarse y lleva a un problema social muy grande en 1920-1923. Tenemos en mente entonces que el programa de gobierno de Alessandri, este programa reformista socialmente, fue muy difícil llevarlo a la práctica por Arturo Alessandri en los primeros años de gobierno porque tenía la traba del sistema parlamentario y del sistema legislativo, del poder legislativo. Entonces, en el año 1924 sucede algo muy importante en la historia de nuestro país en el siglo XX que fue fundamental y cambió el paradigma establecido, que fue el ruido de sable, ¿cierto? Esta irrupción militar cuando los militares ya estaban disconformes por lo que estaba sucediendo en nuestro país y se pronuncian sonando sus sables en el Congreso Nacional
para apoyar al presidente Alessandri para que se lograran implementar sus diferentes reformas de su programa político, cosa que funcionó porque el Congreso aprobó muchos proyectos de ley en materias sociales en pocos días. Por eso que se dice que después del año 1924 los militares ya toman un rol muy importante dentro de la política chilena, no solamente como garantes también de mantener el orden de nuestro país, sino que también contribuyen y son parte de la política en nuestro país. El personaje más importante de este proceso histórico es Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la República de Chile en 2 mandatos. Pero a pesar que los militares fueron muy importantes para que se aprobara este proyecto, estos proyectos de ley que quería implementar Alessandri, empieza esta pugna entre Alessandri y el alto mando del ejército. Aquí comienza la pugna entre Ibáñez del Campo y Alessandri, porque había una diferencia ideológica, porque los militares ya tenían un rol muy importante dentro de la política y también había un pequeño riesgo y miedo de un conflicto armado y de una pequeña guerra civil. Por eso que se empieza a iniciar este conflicto entre el presidente de la República y el alto mando que lleva a Alessandri por diferentes presiones a renunciar a la presidencia de la República y a autoexiliarse durante 6 meses aproximadamente. En esa renuncia de Alessandri toma el poder de la presidencia y del país, las riendas del país, una junta de gobierno dirigida por Altamirano, Neff y Benet, que querían controlar y mantener el orden establecido en nuestro país. Pero esta joven junta, como dice la diapositiva, no tuvo esa trascendencia tan importante y por diferentes presiones políticas y sociales, Alessandri vuelve a la nación, pero dice que vuelve con la condición y toma la presidencia de la República y termina su mandato si es que se redacta una nueva constitución política, que realmente fue lo que sucedió. Se llegó a un consenso y en el año 1925 se redacta esta nueva Carta Fundamental. La constitución política del año 1925 fue muy importante en la historia del siglo XX en nuestro país. Algunas de las principales características son las siguientes. El presidente de la República con amplias atribuciones y se limitaron las del Congreso. Se vuelve al sistema presidencialista y el sistema parlamentario se elimina en nuestro país y el poder ejecutivo estaba por sobre el poder legislativo. Eso es lo primero. Se vuelve al siglo XIX en gran medida, mitad de nuestro país, donde el presidencialismo era más importante que el poder legislativo. Segundo, el carácter de colegislador del presidente de la República. El presidente podía colegislar y podía apoyar al Congreso en diferentes leyes, vetar leyes también y ponerles trabas al poder legislativo. Tercero, se pasa a 6 años el periodo presidencial, muy significativo. Después se cambia a 4, después vuelve a 6, algunos proponían 5 y en la actualidad es 4, ¿cierto? Cuarto, se crea el Tribunal Calificador de Elecciones, conocido como el TRICEL, que hasta el día de hoy funciona para que las diferentes elecciones que venían en un futuro, como municipales, parlamentarias y presidenciales, fueran lo más transparente posible. Y último, y uno de los hitos más importantes en la historia de nuestro país en el siglo XX, fue cuando el Estado oficialmente se separó de la Iglesia, ¿cierto? La separación de la Iglesia del Estado, punto culmine también de esta hegemonía de la Iglesia Católica, que hasta el día de hoy sigue siendo importante, pero ya no al mismo nivel que el siglo XIX o en el proceso colonial. Otro eje fundamental que se establece en esta nueva Carta Fundamental es el nuevo rol que toma el Estado, este rol social, donde el Estado se va a hacer cargo de diferentes cosas claves en nuestro país, como la justicia social, eh, el trabajo, la industria y solucionar las diferentes problemáticas también de la cuestión social. Coloca un icono muy importante dentro de esta nueva Carta Fundamental. Ejercicio. En la etapa final del periodo parlamentario nacional se elaboró la Constitución del año 1925, la cual es reconocida por su carácter presidencialista y semiautoritario. En este sentido, ¿qué elemento o elementos consagró esta nueva Carta Fundamental? 1. La separación entre la Iglesia y el Estado. Sí, oficialmente en el siglo XIX habían diferentes reformas de los liberales para
implementar un proceso de secularización y liberalización de las instituciones, pero oficialmente la Iglesia del Estado, perdón, es en el año 1925. Antes de eso no lo olviden. Segundo, la creación del Tricel, sí, lo dije, el Tricel se crea en este proceso histórico y fue muy importante y es muy importante hasta el día de hoy. Tercero, el carácter de colegislador del presidente de la República también. Ya el presidente podía intervenir dentro también del poder legislativo y vetar algunos proyectos de ley. Entonces la alternativa correcta es la E, 1, 2 y 3. Después de que termine la presidencia de Arturo Alessandri y se redacta esta nueva constitución, empieza un proceso en nuestro país de gobiernos de corta duración y este proceso de inestabilidad política. Comienza con lo siguiente. Entre el año 25 y 27 gobierna Emiliano Figueroa con la presencia de Carlos Ibáñez del Campo en su gabinete. Ministro del Interior, después ministro de Guerra, una persona muy importante que se había ganado un nombre en nuestro país después del ruido de sable. Ya no era solamente militar, sino también era parte de la política de nuestro país. Después de diferentes pugnas entre Figueroa, entre los partidos políticos de la época, entre Ibáñez y Figueroa y también Ibáñez con Alessandri, Figueroa decide renunciar a la presidencia de la República y Ibáñez lentamente empieza a colocar presión a los diferentes partidos de la época y también a su coalición política y a los militares para que él sea nombrado presidente de la República. Entonces Ibáñez asume en el año 1927 la presidencia de la República de Chile y comienza su mandato hasta el año 1931. Un mandato bastante convulsionado porque también se ve afectado por la crisis del año 1929 a nivel mundial. Algunas de las principales características del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. El primero, porque el segundo mandato es del año 1952 hasta el año 1958, cuando comienzan los populismos, no lo olviden. Primero, no se respeta la Constitución, no se aplica la Constitución, Ibáñez reprime a los partidos políticos, a la sociedad, no aplica lo que se había redactado en este ámbito de la Constitución, se le considera una dictadura legal. Él gobernaba con la constitución de fondo, pero a su semejanza, como él la quería controlar, se podría decir. También empieza a modernizar el Estado y lleva a cabo diferentes obras sociales, obras públicas, aumenta el acceso a la educación, diferentes reformas sociales a la época en este proceso todavía de algunos rasgos de la cuestión social. Y otro punto muy importante también es que en el año 1931, al final de su gobierno, se dicta el Código del Trabajo en nuestro país. ¿Qué provocó la caída de Carlos Ibáñez del Campo? Muchos factores potenciaron la caída de Carlos Ibáñez del Campo. Factores políticos, las coaliciones políticas, el pensamiento político, el surgimiento de nuevas ideologías como el socialismo después de 1930, factores sociales, la presión y la movilización también por este gobierno, esta dictadura autoritaria de Ibáñez, pero uno de los más importantes que afectó al ámbito social de forma muy significativa fue el tema de la depresión del año 1929. Para cualquier presidente gobernar después de 1929 en nuestro país era muy complicado. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Las repercusiones de la caída de la bolsa llegan al año siguiente a nuestro país, principalmente en 1930, 1931. Y estas repercusiones que nos afectan a Chile por ser dependiente de los países como Estados Unidos, de los vaivenes internacionales, afectan directamente a nuestra economía. Aumentó la cesantía, aumentó el auge de las movilizaciones sociales y también aumentaron las protestas, los niveles de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y por estas diferentes presiones económicas, porque Chile estaba en quiebra, se podría decir, por estas presiones políticas y estas presiones sociales, Carlos Ibáñez del Campo se ve en la obligación de renunciar a la presidencia de la República en el año 1931. Después de la renuncia de Ibáñez a la presidencia de la República, Chile sufrió un proceso de crisis política, económica y social muy significativo durante el año 1931 y 1932.
Todo debido a esta presión social y a las consecuencias de la depresión del año 1929 que caracterizaban a este proceso histórico como un proceso inestable políticamente y con gobiernos de corta duración, cortísima, 12 días, 6 meses, 3 meses en algunos casos. Entonces, entre el año 31 y 32 respectivamente, asume la presidencia de la República Juan Esteban Montero, que tenía que sacar a nuestro país del hoyo que estaba sumergido por el tema de la depresión del 29 y por lo que había pasado con Carlos Ibáñez del Campo. Montero no fue tan relevante dentro de este proceso histórico y termina su mandato de forma abrupta y empieza un proceso desde el año 32 que se caracterizó por inestabilidad política, por golpes militares, por el surgimiento del socialismo que venía también del proceso europeo, ¿cierto? El fascismo en algunos casos, el socialismo en el caso de la Unión Soviética y también con muchos pensamientos políticos diferentes que estaban relacionados con el contexto internacional. Gobiernos de corta duración, República Socialista de 12 días, República Socialista de 3 meses, repúblicas de 6 meses. Dentro de este proceso histórico, durante este año aproximadamente existieron 5 administraciones, 5 corrientes que lideraron nuestro país. Después de este proceso de inestabilidad política en nuestro país, asume nuevamente la presidencia de la República en el año 1932 Arturo Alessandri Palma, que venía a poder recuperar Chile, esa institucionalidad de nuestro país que estaba quebrada después de la salida de Ibáñez y sobre todo después del 31 al 32 con estos gobiernos de corta duración. Por eso que él llegó con un programa de gobierno totalmente diferente a su primer mandato, un programa de gobierno orientado a un sistema más presidencialista, más autoritario, a un programa de gobierno que quería recuperar la economía de nuestro país con su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, conocido como el mago de las finanzas, también las milicias republicanas, que eran un grupo paramilitar, y en gran medida quería aplicar la constitución del año 1925 que no había sido aplicada de buena forma desde el 25 hasta el 31, ni por Ibáñez, ni por Montero, ni por Marmaduke Grop, ni por ninguna persona en ese proceso histórico. Por eso que Alessandri es una persona tan importante tanto en su primer mandato como en su segundo mandato. Lo dejo entablado porque lo vamos a volver a retomar la figura de Alessandri. La siguiente pregunta es la de inicio de nuestra clase. Bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma se redactó la Constitución Política del año 1925 que entró en plena vigencia a partir del año 1932 con el segundo mandato de Alessandri. Uno de los objetivos que tuvo esta Carta Fundamental chilena fue a. Perfeccionar el régimen parlamentario existente desde 1891. No, quería terminar con este régimen parlamentario y terminar con el poder del legislativo. Nos pasamos a la C. Restringir las garantías constitucionales de salud, trabajo y prevención social. Todo lo contrario, quería aumentar y por eso surge el rol social del Estado. D. Favorecer la descentralización del poder creando el sistema federal. No, Chile, desde su origen como república independiente y hasta la actualidad, ha sido un Estado de tipo unitario. E. Imponer en el país un régimen político de partido único. No, eso estaba pasando en Europa, en Alemania y en Italia. En el caso de Chile, no. Y la alternativa correcta es la B, restablecer el predominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. Eso que se había perdido en el año 1891 se quería recuperar, que el poder ejecutivo fuera más importante que el poder legislativo y recuperar el presidencialismo. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente, trabajar el fin de una época, uno desde el año 1920 hasta el año 1932 aproximadamente. Abordamos el fin del parlamentarismo, por qué se acaba el parlamentarismo en nuestro país, las causas que lo llevan a que termine el parlamentarismo. Abordamos el primer gobierno de Arturo Alessandri, cuando se entabla la constitución del año 1925, la irrupción de los militares, ¿cierto? El ruido de sables, ese proceso de inestabilidad política desde el 25 al 27, Esteban Montero, después la dictadura legal de Carlos Ibáñez del Campo del 27 al 31, sus principales características,
Después abordamos el proceso de inestabilidad política del 32 aproximadamente, con las 5 administraciones de diferentes corrientes políticas, surge el socialismo también, y por último dejamos entablado cómo Alessandri toma la presidencia de nuevo en el año 1932. Esa fue la clase de hoy día y acá también les adjunto una síntesis más global de la sesión. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de cuarto PCU. Adiós.